amor, perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga en esta mañana o en esta tarde o en el momento en que escuches este sermón. Que el Señor sea viniendo sobre tu vida. Que Dios sea llenándote de su Santo Espíritu de fe sobrenatural también. Hemos estado hablando de un tema llamado inquebrantables. Y es que hace 8 días atrás hablamos de la historia de un hombre que fue de una fe inquebrantable. Su nombre fue Jabes. Jabes, un hombre ilustre, que oró al Señor y Dios le concedió lo que él pidió. Y es exactamente lo que deseo el día de hoy transmitirte. Dios quiere que tú creas en lo increíble y que recibas muchas veces lo imposible, pues Dios es un especialista cuando se trata de eso. Él le encanta mover su mano cuando ve a sus hijos y a sus hijas teniendo fe. Así que hace 8 días, empezamos con esto. Llegará el tiempo, y si no es que ha llegado ya, en que vas a tener que creer en Dios para algo importante. Puede ser tu matrimonio, tus finanzas, tus hijos o tu crecimiento espiritual o aún más, tu salud. Yo no sé quién me está viendo o me está escuchando en este momento que tiene problemas, quebrantos de salud. Bueno, Dios espera que tú creas con una fe inquebrantable. Así que necesitas saber cómo acercarte a Dios con una fe inquebrantable y cómo permanecer firme en la palabra de Dios. Para eso el día de hoy hemos traído una historia fascinante. Estoy hablando con el Señor, averiguando un poco acerca de esta historia y sé que Dios va a tocarte el día de hoy. Así que por favor dispón todo tu ser, dispón tu corazón y dispón también tu mente para oír hoy la voz de Dios. Vamos a orar en este momento. Amado Señor Jesucristo, yo te doy muchísimas gracias, mi buen Dios Todopoderoso, por mis hermanos y hermanas y aquellas personas que escuchen este sermón. Señor, te pido que seas tocándonos fervientemente a mí también. Señor, úngeme hoy también para transmitir tu mensaje como un heraldo que soy de ti. Señor, un heraldo, solo un mensajero, para que el mensaje tuyo sea transmitido a mis hermanos y hermanas con un corazón puro y sencillo, y también con una fe inquebrantable, la misma fe, Señor, que tú nos has dado conforme a tu escritura. Espíritu Santo, bienvenido seas hoy a tocarnos en el nombre de Jesús. Bienvenido seas, Señor. Amén y amén. Mi querido y mi querida hermana, quiero que te sitúes en el libro de Daniel capítulo 3. Vamos a leer esta maravillosa historia. El día de hoy te la voy a leer en la versión Reina Valera de 1960. Pues esta es la versión que la mayoría de personas usa, así que hoy vamos a tener compasión. Dice así, en el versículo 1 al 3 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Muy probablemente 6 codos son 3 metros y la altura tiende a ser casi como de 30 metros, 27 metros. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, versículo 2, y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea, tenían que venir todos y reunirse, en otras palabras. Versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que él había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Aquí, de por sí que estos 3 versículos nos hablan claramente. La estatua había levantado estatua de una estatua gigante del rey Nabucodonosor. Estuve mirando un poquito acerca de la historia de esto y dije, ¿en qué momento de la historia, en qué fecha de la historia aparece este evento? Según el libro de Daniel, en el Daniel capítulo 2, la historia que aparece como el comienzo del reinado del rey Nabucodonosor data del año 602 antes de Jesucristo.
Esa fue la primera crisis que tuvo el rey Nabucodonosor. La segunda crisis se menciona en Daniel capítulo 4. El Daniel capítulo 4 data del 568 o al 562 antes de Jesucristo. Así que, mirando estos dos capítulos y mirando el capítulo que está en la mitad, que es Daniel capítulo 3, se puede concluir que la fecha en que ocurrieron estos eventos fue en el año 585 antes de Jesucristo. Muy probablemente 15 años después de Daniel capítulo 2. Óigame bien, dentro de un capítulo al otro hay un tiempo amplio. No es que ocurra el capítulo 2 o el capítulo 1 y luego al mes pasa el capítulo 3. No, pasa varios tiempo, 15 años. 15 años. En Daniel capítulo 2, la Biblia nos dice que el rey Nabucodonosor tuvo una experiencia un tanto como oscura, pero oscura para él, pero clara para Dios. Esta experiencia dice la Biblia que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Mientras él dormía, el rey Nabucodonosor soñó con una estatua gigante. Una estatua que tenía diferentes materiales, entre ellos oro, plata, bronce y hierro. Pero luego él veía que venía una roca que no había sido cortada con mano de hombre y destruía esta estatua. Esto lo perturbó durante mucho tiempo, así que Daniel capítulo 2 nos habla acerca de esto. Después el rey Nabucodonosor, que no era conocido por ser un rey bueno, pues era malo, realmente era malvado, dijo: al quien no me diga mi sueño y me lo descifre, si no lo hace, morirá. Morirán todos acá. Entre ellos estaba incluido Daniel y sus tres grandes amigos, los que vamos a ver el día de hoy. La Biblia entonces nos comenta que Dios le reveló a Daniel cuál era el sueño y el significado del sueño. El rey Nabucodonosor se sintió complacido con esto, perdonó también la vida de Daniel y de todos los que estaban allí en su reino, de todos los astrólogos. Así que aquí viene Daniel capítulo 3. Teniendo esto en mente, por favor, teniendo esta estatua en mente, Nabucodonosor decide hacer una estatua a la que había visto, muy similar a la que había visto en ¿dónde? En el sueño, Daniel capítulo 2, o sea, hace 15 años atrás. Tengo que hablar de esta historia, aunque sea un poquito larga, porque es que esto nos mete en el contexto de la historia de Daniel capítulo 3. Así que, muy probablemente, después de 15 años, el rey Nabucodonosor otra vez se olvidó del Dios de Daniel y de sus amigos. Y 15 años después él dijo: ahora yo voy a construir una estatua, pero no de diferentes materiales. No. Una estatua que sea de oro, que me represente a mí, al gran rey Nabucodonosor. Así era su soberbia, era un hombre muy orgulloso, muy lleno de altivez. Así que aquí empieza la historia. ¿Por qué Nabucodonosor quiere construir una estatua de oro? Recuerda que en el sueño de Daniel capítulo 2, él mira la cabeza y la cabeza era de oro y la cabeza simbolizaba el imperio de Babilonia. Así que él dijo: yo no quiero solo la cabeza de oro, yo quiero que todo el cuerpo sea de oro. Algunos teólogos también han dicho que este pensamiento se vino a él fue por lo siguiente. En el año 585 antes de Jesucristo, justo después de la destrucción de Jerusalén a manos del rey Nabucodonosor, en vista de este acontecimiento, de que Dios no defendió a Jerusalén y él pudo destruirla, entonces él debió de pensar que el Dios de Daniel no era tan poderoso como decía, pues no había guardado a la nación entera. Nabucodonosor destruyó esta parte de la nación de Israel. Así que debido a este acontecimiento, el Dios de Israel podría haber quedado en aparentemente derrotado o desacreditado. ¿Por qué? Porque Dios había permitido de alguna manera que el rey Nabucodonosor destruyera Jerusalén. Así que teniendo esto en mente, ahora, esto es algo muy importante, porque Nabucodonosor pensó y dijo: bueno, destruí Jerusalén. ¡Ja! El Dios de Daniel no hizo nada, no movió ni un dedo para impedirlo. Así que eso quiere decir que muy probablemente mi Dios sea más poderoso. Y por eso, pensando en este orgullo, decidió construir una estatua de oro.
Entonces, eso es algo muy importante, porque en primer lugar, la construcción de la estatua de oro mostró algo: la rebelión del rey Nabucodonosor en contra de Dios, en contra del plan de Dios que había sido revelado en Daniel capítulo 2. Número 2, en segundo lugar, mostró también su propio orgullo al hacer una imagen que evidentemente mostraba su deseo de deificarse a sí mismo. Mejor dicho, de volverse una deidad. Más adelante, eh, también se puede decir que más adelante, alrededor de la historia, los emperadores romanos también hicieron exactamente lo mismo. Intentaron devolverse que una deidad. En tercer y último lugar, obviamente Nabucodonosor estaba buscando unificar a todas las tribus, lenguas y pueblos de su reino para formar un gran gobierno totalitario. En otras palabras, él estaba intentando instituir una religión mundial. Esta, mi querido y mi querida hermana, es la representación viva de la Torre de Babel en Génesis. Cuando tú miras Génesis capítulo 11, te darás cuenta de la Torre de Babel. Él quería unificar todos en una misma religión, en un mismo credo. Ahora, la Biblia nos sigue comentando, dice así, ya por el versículo 3 en adelante, el versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz, o el heraldo del rey anunciaba lo siguiente: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Versículo 6. Y cualquiera que no se postrara y adorare, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¡Wow! Tremendo. O sea, definitivamente el rey Nabucodonosor quería unificar todo a través de la intimidación. Esto es algo terrible. Así que la Biblia dice que todos se reunieron y ellos estaban listos. Apenas escucharan la música, todo el mundo tenía que inclinarse a esta estatua. Hasta ahí la Biblia nos comenta esto. Sabemos también por el registro bíblico que Babilonia y el imperio más bien de Babilonia le encantaba muchísimo la música. La Biblia dice esto en Isaías capítulo 14, versículo 11, dice lo siguiente en cuanto a Babilonia: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Lo que hizo que Babilonia cayera fue el orgullo. El problema del rey Nabucodonosor, ¿cuál fue? Fue el orgullo. Así que ciertamente a Babilonia le encantaba mucho la música, a tal punto que el salmista David recordó esto. En Salmo capítulo 137, versículo 3 dice así: pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántenos de una de esas canciones acerca de Jerusalén. Wow, ¿les gustaba la música? Les gustaba la música. La Biblia dice entonces que fueron completamente amenazados a un horno de fuego ardiente. Todos, imagínese usted. No lo sé, pero hay personas que definitivamente sí se iban a arrodillar inmediatamente. Yo no quiero morir, yo prefiero arrodillarme a una estatua esta antes de morir. Así que la Biblia dice así, versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea, ahí estaba, era el edicto, era el decreto, estaba firmado por el rey. El rey había puesto su sello, ¡pra! Había dicho: si no te arrodillas, te mueres. Tremendo. Bueno, ¿qué más nos dice la Biblia? Bueno, entonces dice así, versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, el arpa y el salterio, la zampolla y bueno, todos los instrumentos que la Biblia nos dice, se postre y adore a la estatua de oro. Versículo 11. Y el que no se postre y adore será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales
pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Estos son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¡Wow! Tremendo esto. Es algo interesante. Pues la Biblia nos dice que lo hicieron estos caldeos, estos babilonios, para meter cizaña en el rey. Dijeron, oh, excelentísimo rey, increíble, inigualable rey. Mira lo que pasó con estos tres, no quieren respetarte. Te respetaron en tu cara, rey. ¿Qué vas a hacer? Ellos sabían la soberbia que tenía el rey Nabucodonosor. ¿Ha visto usted una persona con soberbia? ¡Oh, Dios santo! Yo he visto algunas personas de ellas y si no se hace lo que ellos digan, sí que es un gran problema. Bueno, ellos se metieron en aprietos aquí. Versículo 13 dice así entonces. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajeren a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que nosotros no vas a honrar a mi Dios, ni adoraréis la estatua de oro que le he levantado. Versículo 15. El rey dijo, muchachos, voy a ser un rey compasivo. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para oír el son de la bocina, de la flauta y de todo instrumento de música y os postraréis y adoraréis a la estatua que he hecho? O sea, les voy a dar otra oportunidad, chicos. Yo entiendo que ustedes tienen sus pensamientos, sus creencias, sus convicciones, pero, chicos, aquí está. Otra oportunidad. Voy a ser un rey clemente, ¿no? Así que, ¿van a hacerlo o no? Y aquí viene la amenaza también. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libere de mi mano? ¿Qué Dios podrá liberarnos de mi mano? Dijo el rey Nabucodonosor. A primera vista, esta afirmación suena como un serio interrogante sobre la omnipotencia de Dios. ¿Dios acaso podrá liberarlos? ¡Ja! ¿El Dios suyo es tan poderoso para liberarlos de mi mano? Así que suena esto a primera vista como la voluntad de Dios. ¿Será que Dios es todopoderoso? ¿Será que Él podrá liberarlos? Ahora, mira esto. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede liberarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. ¡Wow! Tremendo. Esta declaración sí que es increíble. Así que esta afirmación a primera vista realmente suena como un serio interrogante a la omnipotencia de Dios. ¿Es Dios capaz de liberarme de la enfermedad, de la ruina? ¿Es Dios capaz de liberarme del COVID? Porque algunas personas han tenido temores muy grandes acerca de esta pandemia. Y se viene otra cepa y otra y otra. ¿Es Dios capaz? ¿Tiene el poder para hacerlo? Ellos ni siquiera cuestionaron esto. Ellos no dijeron, pues no lo sabemos, rey, tal vez no sé. No sé si Dios está con nosotros. No, ellos no dijeron eso. Ellos dijeron, el Dios que servimos tiene el poder suficiente para liberarnos. Pero no solo eso, rey. Él nos va a liberar de tu mano. Tremendo. O sea, esto es una declaración increíble de estos tres hombres. A ver, piensen esto. Así que aquí no estaba el interrogante acerca de la omnipotencia de Dios, ni la capacidad de Dios en cuestión para liberarnos. No, sino más bien estaba el interrogante acerca de la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios en este momento? Teniendo esto en mente, ellos, y es que la verdad lo dice aquí claramente, teniendo esto en mente, ellos dijeron esto. Ellos dijeron, rey, entiende, Él nos va a liberar. Versículo 18. Y si no, si tal vez, si quizás Dios no nos libera, óyeme bien, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, ellos realmente no tenían una respuesta de parte de Dios. Ellos tal vez los cogieron no sé, desapercibidos, no estaban muy prevenidos también. Así que cuando inmediatamente vinieron ante el rey, ellos dijeron, Él nos va a liberar, pero si no. O sea, ellos no dijeron, Señor, Dios me habló el día de hoy y me dijo que me iba a liberar de tus manos. No, ellos no tenían ningún tipo de palabra en ese momento. Lo único que tenían era una convicción firme en su creencia. Una convicción firme sin tambalear. Y es que eso es ser inquebrantable. Si una persona quiere
ser una persona inquebrantable en la fe, tiene que mantener sus convicciones firmes, no ceder a sus convicciones y principios del reino de los cielos, principios cristianos, por cualquier cosa, aunque sea un horno de fuego. Óigame muy bien esto. Ellos tuvieron un heroísmo y una fe inigualable. Estos hombres se destacan con un resplandor casi sin paralelo y se nos da un ejemplo válido para todos nosotros en la actualidad, debido a que estos tres hombres no tenían una garantía alguna de que Dios fuera a llevar a cabo un plan milagroso para salvarlos. Ellos no sabían si Dios los iba o no los iba a liberar. No obstante, se mantuvieron firmes en sus convicciones, diciendo: nunca me voy a arrodillar a nadie más que no sea el Dios de Israel. Esto es algo increíble. Y es que, entiéndame esto, por favor. Entendemos lo siguiente: los caminos de Dios son inigualables. Sus misterios también lo son, ya que Dios, mi querido y mi querida hermana, no obra siempre de la misma manera. Hay personas y hay creyentes, y lo sé por experiencia, que le han dado el COVID. Alguien podría decir: entonces Dios no los quiso proteger. Yo dije: no, tal vez no. Dios lo permitió muchas veces para probar la fe de ellos, o en ocasiones también para demostrar su poder a favor de ellos. Pero lo permitió el Señor. Pregunta: si a usted le da el COVID o le da cualquier otro tipo de enfermedad, ¿eso quiere decir que Dios no está de su lado? ¿Se rendiría usted fácilmente? ¿Dudaría si de repente tiene alguna enfermedad y usted dice: yo no sé si Dios me va a sanar o no? ¿Temblaría usted de temor al solo pensarlo? Porque si esto pasa en su vida, eso quiere decir que usted todavía no tiene una fe fuerte, una fe madura, una fe inquebrantable. Cuando viene la enfermedad, usted tiene que decir como ellos dijeron: si Dios no me libera igual, yo no me voy a rendir, voy a seguir perseverando. Sé que Dios tiene un plan conmigo y me va a liberar. Y si no lo hace, seguiré firme en mi convicción a Él. Esto realmente es una fe inigualable. Recuerdo hace varios tiempo atrás, cuando una amiga que no es creyente, claro, se acercó a mí y me dijo: tengo temor de que venga el COVID. Eso fue hace mucho tiempo, claro, antes de que todo el mundo tuviéramos que encerrarnos en nuestras casas. Ella dijo: tengo temor, si viste lo que pasó en China, fue terrible. Y si viene aquí, y si me muero. Yo dije: y bueno, y si te mueres, pues si estás con Dios, te vas con Dios. Y si no, pues te quedas aquí a predicar la palabra de Dios y a demostrar el poder de Dios a través de tu vida. Y ella me miró y me dijo: ¿y tú no tienes miedo? Yo dije: no, no tengo miedo y no lo temeré. Ahora, si a mí me llega a dar el COVID, no tengo temor. No voy a culpar a Dios diciendo: Dios, ¿por qué a mí me dio el COVID? No, voy a decir: Dios, gracias, porque a través de esto tú te vas a glorificar, Señor y Dios. O si no, vas a probar mi fe y me vas a hacer crecer. Porque cada prueba, mi querido y mi querida, cada obstáculo que atravesamos en esta vida es solo un escalón para avanzar más en la fe, avanzar un poco más en nuestra confianza en Dios. No siempre vamos a tener la respuesta instantánea. Ellos no la tenían. Ellos no tenían la respuesta de Dios. Ellos dijeron: nos va a librar de tu mano, pero si no, sepas aún así que no nos vamos a arrodillar a ningún ídolo. No vamos a vender nuestras convicciones. Ellos no solo tenían creencias en Dios, ellos estaban completamente convencidos de que Dios es todopoderoso. Mi pregunta para ti es: ¿estás completamente convencido de que Dios es todopoderoso en tu vida? No quiero que mires solo lo que has estado pasando como una situación errada o errónea o una situación mala. Quiero que veas realmente al Dios de Israel, al Dios de Daniel, al Dios de estos tres, Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora, entienda esto. Los caminos de Dios son inigualables y también al mismo tiempo misteriosos. Dios no obra siempre de la misma manera. Por ejemplo, el profeta piadoso llamado Urías, en el mismo tiempo del profeta Jeremías, este profeta también profetizó la destrucción de Jerusalén. Pero a este profeta el rey Joacín lo mató a espada. Al profeta Jeremías no. En el Nuevo Testamento, el apóstol Jacobo no fue salvado de la espada de Herodes. El apóstol Jacobo, que fue uno de los pioneros también como apóstoles de Jesús, fue muerto a espada. Pero no obstante, el apóstol Pedro sí fue rescatado milagrosamente. La Biblia no dice que ellos se llenaron ahí de amargura o de temor. No, ellos siguieron confiando en Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue obrando milagrosamente. Mira lo que dice Hebreos en este momento. Hebreos capítulo 11, versículo 35 dice así:
Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos, que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios en cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Ellos estaban enfocados en Dios. Es exactamente lo que Dios quiere transmitirte el día de hoy. Para tener una fe inquebrantable, tienes que enfocar todo tu ser en Dios, todo tu ser en el Señor. La Biblia entonces dice así en el versículo 19: entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Demudar es que cambió. ¿Ha visto usted una persona completamente airada? Se encaja, su mandíbula sale un poquito. En ocasiones cierra su puño. Bueno, algo así pasó con el rey Nabucodonosor. Y dice así: cambió el rostro de su cara, Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Cambió su rostro contra estos 3 hombres. Ordenó que se calentara 7 veces más y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército para que atasen a estos 3 hombres. A pesar de que la Biblia no dice que ellos opusieron resistencia, muy seguramente no. Pero aún así quería mostrar su poder de intimidación. Yo no sé si hay alguien que se siente intimidado o se ha sentido intimidado por las noticias del enemigo. Satanás ha podido traer algún tipo de noticias nefastas. Noticias como muerte, enfermedad y ruina. Pero el día de hoy, mi querido y mi querida hermana, te pido que te levantes en fe como hicieron estos 3. No te dejes acobardar por la intimidación demoníaca o por la intimidación que te pueda hacer una persona. Si tú eres un hijo de Dios, mantente firme sin titubear. La Biblia entonces dice así: ellos fueron atados para echarlos al horno de fuego ardiendo. Versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Versículo 22. Y como la orden del rey era apremiante, o sea, era ya o ya, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. La Biblia dice que murieron los soldados, estos guerreros gigantes del rey Nabucodonosor, tan solo al echarlos al horno de fuego. Así fue tremendo. O sea que eso estaba en una tremenda llamarada. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Eso es algo increíble. O sea, no titubearon. El rey Nabucodonosor quiso amedrantarlos, mandó a calentar el horno 7 veces y luego les llevó unos guardias también muy fuertes, muy grandes estos, ¿no? Algunos de ellos de pronto asistían al gimnasio de Babilonia, tipos gigantes, musculosísimos. El hecho es que él quería intimidarlos, pero estos 3 jóvenes no fueron intimidados. No fueron intimidados, se mantuvieron firmes, con una fe inigualable. Mira, ¿cómo empezó esto? Porque hay algo que yo quiero hablar el día de hoy acerca de desarrollar la fe, porque la fe se desarrolla. ¿Cómo empezó esto? Miren lo siguiente. La Biblia dice que estos 4 jóvenes eran judíos. Bueno, estos 3 jóvenes. 4 me refiero con Daniel, claro está. Daniel, el escritor como tal de este libro. 4 jóvenes eran judíos. A estos jóvenes se les cambiaron el nombre, y el nombre era el siguiente. Daniel, que significa Dios es mi juez, fue cambiado por Belsasar, el príncipe de Bel. Ananías, que significa amado del Señor, fue cambiado su nombre para llamarse Sadrach, que significa iluminado por el Dios Sol. A Misael, que significa quién es como Dios, se le cambió su nombre a Mesach, que significa quién es como Venus. Wow, sus nombres fueron cambiados para cambiar también sus identidades como creyentes. A Azarías le cambiaron el nombre, que significa el Señor es mi ayudador. Le cambiaron el nombre a Abednego, que significa un siervo de Negó. Pero ¿cómo empezó esto? La Biblia dice entonces en Daniel capítulo 1 que ellos les cambiaron sus nombres para cambiar su identidad. No obstante, en Daniel capítulo 1 versículo 8 la Biblia dice así: sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer estos alimentos inaceptables. O sea, todo empezó con una pequeña decisión de caminar en fe.
Llegamos al capítulo 3. Al capítulo 3, del capítulo 1 al 3 hay muchos años. Ellos habían tomado una sola determinación. No me voy a contaminar, no voy a adorar a los ídolos de Babilonia. Una única determinación. Y es que eso marca la diferencia también en tu vida. Si tú quieres tener una convicción permanente, fuerte y coherente, tendrás que tomar una única determinación, una determinación de desarrollar tu fe. Y es que, déjame darte este ejemplo. La fe se desarrolla también como los músculos físicamente se desarrollan. Así que antes de lanzarme alguna piedra, por favor, déjeme hablar acerca de esto. Cuanto más usas tus brazos y tus piernas, más fuertes y saludables crecen. Recuerda que un músculo, si no se usa, se atrofia. De la misma manera funciona con la fe. Mientras más la uses, más crece. Ahora, quiero que recuerdes esto. Recuerda el crecimiento. Recuerda el crecimiento de un bebé. El crecimiento, como todo tipo de crecimiento, es que gradual, progresivo. Así que pasa exactamente lo mismo con una fe inquebrantable. Para que usted tenga una fe inquebrantable, usted tiene que entender que el crecimiento es que gradual. Por ejemplo, veamos la vida de un bebé. Un bebecito por ahí de casi 1 año de edad. Si tú miras a este bebé, tú no te vas a decepcionar porque el bebé no esté corriendo maratones o no esté participando en el Tour de Francia. Obviamente no te vas a decepcionar. ¿Por qué? Pues porque es un bebé. Porque hasta ahora está aprendiendo a medio caminar o a levantarse, a botar cosas. Así que no esperas que él todavía participe en un tour como este, el de Francia. Más bien esperas a que el bebé empiece a crecer, a volverse más fuerte, a volverse más independiente. Bueno, lo mismo pasa con la fe. Cuando una persona que apenas llegó a la fe quiere o pretende saltar es cuando se equivoca. Usted tiene que empezar con una pequeña decisión. Y la pequeña decisión está aquí descrita en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Dice así, voy a leerla para ti el día de hoy. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, dice así. En realidad dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. ¿Qué dice la Biblia? El mensaje, ¿dónde está? Está muy cerca de ti. ¿Dónde está? Está en tus labios y en tu corazón. Aquí hay algo interesante. Porque si usted quiere desarrollar una fe inquebrantable, si usted quiere desarrollar una fe inigualable, usted tiene que empezar con lo básico. Y lo básico es la salvación. Usted tiene que empezar con lo básico y lo básico es la salvación. ¿Cuál es el requisito para la salvación? La Biblia dice que si tú crees en tu corazón, versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Óigame bien porque aquí se pone interesante este tema. Versículo 10. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. La Biblia empieza a hablar de dos cosas importantes: tu corazón y tu boca. Tu corazón y tu boca. Mire muy bien esto. Versículo 8. El mensaje está cerca de ti. ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón. Primero, boca. Segundo, corazón. Versículo 9. Que su confesar es con tu qué? Con tu boca. Primero, boca. Segundo, corazón. Si creyeres en tu corazón. Primero, boca y segundo, corazón. Primero, boca y segundo, corazón. La Biblia habla acerca de la confesión. Y sí que es importante confesarlo. Cuando una persona tiene fe, debe confesarla. Sadrach, Mesach y Abednego tenían fe y la confesaron. ¿Tiene usted fe en Dios? Entonces empiece a confesarla. ¿Quiere usted crecer y que su músculo espiritual se vuelva fuerte? Empiece a confesar inmediatamente la palabra de Dios. Si usted quiere crecer realmente a un estado de fe inquebrantable, tiene que empezar con lo básico. Empezar a creer en Dios para su completa salvación. Ahora, la salvación es completa. Claro que sí, Jesucristo hizo una obra perfecta en la cruz, pero usted tiene que recibirla. ¿Cómo lo recibe? Confesándola. ¿Cómo lo recibe? Creyéndola en su corazón. La palabra confesar tiene un significado muy especial en la Biblia. Confesar significa decir lo mismo que, eso es confesar, decir lo mismo que Dios dice. Usted empieza a confesar la palabra de Dios y usted empieza a asociarse con Dios. Usted empieza a hablar como Dios habla. Y esto es algo interesante porque es allí cuando empieza a desatarse el poder de Dios
que es a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, que viene por el oír. Recuerda que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que cuando usted empieza a confesarla, primero, ¿qué dice aquí? Boca. Luego entra al corazón. Cuando usted confiesa una verdad bíblica, aunque usted no la crea todavía, solo al confesarla, eso empieza a llegar a su corazón. Y después de que llegue a su corazón, esa verdad bíblica emana hacia su boca. Óigame bien, versículo 10. Pues es por creer en tu corazón. ¿Lo ve usted? Versículo 8 y 9 dice boca. Pero luego el versículo 10 empieza con corazón. Pues es por creer en su corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por confesarlo con tu boca que eres ¿qué? Salvo. Así que si hay alguna persona que me está viendo o me está escuchando en este momento, que se te es difícil creer en Dios para algo, puedes creer para tu salvación, pero tal vez no puedes creer para tu sanidad. Puedes creer para tu salvación, pero tal vez no puedas creer para tus finanzas. Entonces es necesario empezar a apoyarte en la Biblia, empezar a confesar la palabra de Dios, pues hay una relación muy clara entre boca y corazón, descritos aquí en este pasaje de Romanos capítulo 10. Empieza a confesarla, empieza a declararla. Por ejemplo, si hay alguien que tiene problemas financieros, empieza a decir, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tal vez no lo creas al principio, está bien. No importa, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Empieza a confesarlo, que luego Dios va a empezar a tratar con tu corazón, y cuando tú llenas tu vida de palabras de fe, cuando no estás pasando una circunstancia adversa, esas mismas palabras de fe que llenaste saldrán a relucir a través de tu boca cuando estés pasando una circunstancia adversa. Sadrach, Mesach y Abednego hicieron eso. Desde Daniel capítulo 1, versículo 8, ellos tomaron una decisión, no solo Daniel, sino también ellos. Y pasando casi 20 años aproximadamente, allí fue puesta a prueba su fe. Pero ellos habían llenado su corazón de palabra de Dios, a tal punto que lo que salió de su corazón fue palabra de Dios. ¡Ja! Esto es algo fascinante. Para esto, mi querido y mi querida hermana, quiero ilustrártelo con un hombre de fe inquebrantable. Y es que yo quiero que usted entienda lo siguiente esta mañana o esta tarde, o en el momento que usted me escuche. Usted tiene que alimentar su fe hasta que sus temores se mueran de hambre. Óyeme bien, alimenta tu fe hasta que tus temores se mueran de hambre. ¡Ja! Ellos hicieron exactamente lo mismo, alimentaron su fe. ¿Cree usted que ellos tenían temor de morir? No, la Biblia dice que no tenían temor. Ellos dijeron, y si Dios no nos libera, nos da igual, no vamos a servir a ningún otro Dios. Tenemos un único Dios verdadero. ¡Ja! Nosotros también tenemos el mismo Dios de ellos y se llama Jesucristo, Dios hecho hombre. Así que alimenta tu fe hasta que tus temores se mueran de hambre. Quiero comentarte una historia increíble acerca de un hombre de fe. Un hombre de fe que a mí me dejó anonadado. Este hombre, su nombre fue George Mueller. George Mueller. Durante su vida, este hombre fundó y dirigió una organización que brindó refugio a más de 10,000 huérfanos. 10,000 huérfanos. Este hombre fundó y dirigió esta organización. También lideró y ayudó a establecer 117 escuelas que ofrecieron educación cristiana a más de 120,000 niños. ¡Wow! Tremendo. O sea, este hombre fue un hombre tremendo. Pero ¿por qué se puede decir que fue un hombre de fe? Pues déjeme y le explico. Escúcheme con toda atención. George Mueller fue un pastor y misionero que nació en Alemania el 27 de septiembre del año 1805. Murió en Inglaterra el 10 de marzo de 1898. Mueller es mejor conocido por su trabajo con los huérfanos, motivado por la situación de los huérfanos en Inglaterra. En ese entonces era el año de 1834. En ese tiempo no había alojamiento para más de 3,600 niños. Cuenta la historia que los padres tenían que trabajar arduamente 16 a 17 horas al día. Los niños se la pasaban en la calle, desamparados, sin que nadie los abrigara. Así que George Mueller decidió creerle a Dios para que Dios le diera un orfanato. George Mueller tomó esta decisión basada en varias cosas. Refiriéndose a los orfanatos, George Mueller dijo lo siguiente. Dijo, necesitaba hacer algo que pudiera ser visto por el ojo humano. Si yo, un hombre pobre,
Si con simplemente la oración y la fe obtenía, sin pedirle a ningún individuo, los recursos para establecer y llevar a cabo una casa de huérfanos, eso sería algo que con la bendición de Dios podría ser un medio para fortalecer la fe de los hijos de Dios, además de ser un testimonio a la conciencia de los inconversos. Y eso es algo increíble. La conciencia de los inconversos, personas que no creían en Dios. Cuando él dijo, cuando vean estas casas edificadas en el nombre de Dios, sin ningún tipo de préstamo, ellos verán la realidad de las cosas espirituales. Este fue el principal motivo por el cual él fundó la casa de los huérfanos. Y bueno, él también añadió lo siguiente. Si ciertamente la gente ve esto, entonces el mundo podrá ver que Dios todavía es fiel y que todavía escucha las oraciones de su pueblo. Oh, wow, tremendo. O sea, uno mira esto y uno dice, esta historia es maravillosa. Pero déjenme añadir lo siguiente. Müller nunca cobró un salario. Josh Müller nunca cobró un salario. Nunca pidió dinero directamente a las personas. Él nunca dijo, por favor, ayúdenme, ayúdenme. Tengo este orfanato. Estoy construyendo orfanato para niños. Ayúdenme, tenga misericordia. No, nunca tomó un préstamo. Nunca fue a un banco y le dijo, banco, préstame. Nunca incurrió en deudas. Él le oraba a Dios y confiaba en que Dios movería el corazón de las personas para suplir las necesidades que tanto él como los huérfanos tenían. En una ocasión dijo lo siguiente: yo no sé él o cómo vendrán los medios. Cómo vendrán los medios. Pero yo sé que Dios es todopoderoso y que ciertamente los corazones de todo el mundo están en sus manos, y que si a él le place influenciar a las personas, ellos vendrán a ayudarnos a nosotros. Increíble esto. O sea, él no le gustaba ni siquiera pedir nada de prestado, nada de préstamo, nada de esto. Él iba en contra de la deuda. Esto es algo maravilloso, porque muchos de los que me están viendo, están escuchando, están endeudadísimos. Aquí está el ejemplo de George Müller. Mira este ejemplo increíble que vi en su biografía. La fe de George Müller y de sus colaboradores muchas veces fue probada. Y sí, se dice que como ellos vivían por fe día tras día, tuvieron varias experiencias. Cuenta la siguiente experiencia. Cierta vez no había nada para ofrecer a los niños. No había nada de nada. No podían ofrecer desayuno. Y es que habían en ese momento más de 1000 niños en el orfanato. ¡1000 niños! Él empezó realmente el orfanato con poquitos niños, 36. Y luego empezaron a llegar más y más. Habían 1000 niños y él no tenía ni un centavo para ir a comprar un pan. No tenía nada. Así que cuenta la historia lo siguiente. Los niños se sentaron en torno a las mesas como de costumbre. Todos se sentaron. Allí estaban los platos y los jarros, pero no había nada en ellos. Entonces Müller dijo: daremos gracias a Dios por lo que vamos a recibir el día de hoy. Dile eso a un niño. A ver, dile a un niño. A ver, el plato está vacío. Su pocillo también está vacío. Y dile, bebé, vamos a orar para que Dios, por lo que Dios nos va a dar hoy. A ver, ¿qué cara va a ser un niño? Un niño va a mirar el plato, va a decir, pero aquí no hay nada. Bueno, pues George Müller oró de esa forma. Dijo: niños, vamos a orar todos y vamos a darle gracias a Dios por lo que vamos a recibir el día de hoy. No bien había terminado de orar cuando sonó la puerta, un tremendo golpe a la puerta de George Müller y del orfanato. Un lechero mayorista había tenido un accidente, pues se rompió una de las ruedas de su vagón frente a la puerta del orfanato en ese mismo momento cuando estaban orando. Este hombre decidió que era mejor donar esta leche que desperdiciarla. ¡Wow! Tremendo. Pero no solo eso. Mientras descargaba la leche, llegaron unos carros de la panadería más selecta de Bristol, con un mensaje que decía lo siguiente: esta es toda la horneada de pan de la noche anterior, que por un cierto descuido no tenía la hermosa presentación de costumbre. Así que decidimos donarla a los niños. ¡Wow! Tremendo esto. Dios ya tenía planeado cómo suplir a esos 1000 niños. Si Dios fue capaz de suplir a esos niños, ¿no será capaz acaso de suplirte a ti?
Eso es algo tremendo. Ahora, para finalizar, quiero terminar con este testimonio. Casi al final de su vida, alguien le preguntó a George Mueller: George, dime una cosa, ¿Dios ha sido fiel? ¿Dios ha sido fiel? Y George Mueller respondió: pues por supuesto que sí. Él siempre ha sido fiel a sus promesas. Nunca me ha fallado. Durante casi 70 años, cada necesidad ha llegado al orfanato. Desde el principio hasta ahora, hemos sumado más de 9.500 personas sostenidas, pero nunca les ha faltado ni una sola comida. Cientos de veces hemos iniciado el día sin un centavo, pero nuestro Padre Celestial ha enviado el sustento en el preciso momento cuando se necesitaba. Nunca sucedió que nos faltara algún día comida. Siempre tuvimos lo necesario. Durante todos estos años he recibido el poder para confiar en Dios de manera sobrenatural. Increíble. Nunca pidió prestado. Y quiero cerrar con este momento de su testimonio. El orfanato de 5.200 metros cuadrados que levantó George Mueller es un gran monumento a la fe sencilla de la palabra de Dios. Cuando Dios puso en su corazón el deseo de construirlos, George Mueller solo poseía en ese momento 2 chelines, que quiere decir ahorita como $0.50. Él solo tenía $0.50 cuando Dios le dijo: George Mueller, ve y construye estos orfanatos, o sintió en su corazón construir esos orfanatos. Sin permitir que nadie supliese sus necesidades, excepto Dios, dice la historia, empezaron a llegar dinero. Llegaron como tal a él 1.400.000 libras esterlinas alrededor de toda su vida, que equivale a unos $7 millones hoy en día. $7 millones le llegaron a él sin necesidad de que él pidiera prestado, pues solo a través de la oración y la fe en Dios vino esos recursos. Vinieron ese tipo de cantidad de dinero para construir y mantener aquellas casas. Durante todos los años, desde la llegada del primer orfanato, el Señor envió el alimento a su debido tiempo. Gracias a eso, ellos jamás quedaron y nunca quedaron privados de comida. A la fecha de su muerte, óigame bien, 122.000 personas habían sido enseñadas en las escuelas sostenidas por los recursos financieros que el Señor le había dado a George Mueller. ¿Cuántas? 122.000 personas. 122.000 personas. Eso es algo increíble. 288.000 Biblias y más de 1.500.000 Nuevos Testamentos habían sido distribuidos. Pero todavía hay más. 112.000 millones de libros cristianos, panfletos y folletos habían circulado. Misioneros de todas partes del mundo habían sido auxiliados. Y más y menos de 10.000 huérfanos habían sido cuidados por la provisión sobrenatural de Dios a través de la vida de George Mueller. ¿Cómo fue que George Mueller hizo esto? La historia cuenta que fue sin ningún tipo de apoyo mundial, sin ningún tipo de organización, sin ningún tipo de ONG. Él nunca solicitó la ayuda de nadie. Él nunca contrajo deudas, ni comisiones, ni suscripciones o membresías, sino solamente con la fe puesta en Dios. Una fe inquebrantable. George Mueller, una fe inquebrantable. Es algo, la verdad, cuando yo leí este testimonio, es algo inigualable, es algo impresionante. Y quiero terminar ya nuestro sermón con el testimonio de Sadrach, Mesach y Abednego. La Biblia dice así. Versículo 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y el rey dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses.
Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo. Versículos antes, la Biblia nos dice que Nabucodonosor, el rey Nabuco mejor, dudó de Dios. Y ahora estaba diciendo, ellos son siervos del Dios Altísimo. Y luego les dijo: salid y venid. Versículo 26. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, todos los del consejo del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún sobre ninguno de sus cabellos, pues ninguno de sus cabellos se había quemado. ¡Qué tremendo! Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: que el Dios de ellos sea bendito, el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y envió su ángel y los liberó, porque sus siervos confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey. Y bueno, entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea el Dios de ellos. Versículo 29. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfema contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa sea convertida en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda liberar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Amén y amén. Tremenda historia. Y es que quiero terminar también con este versículo bíblico. Mi querida hermana, la Biblia dice así, esta es una promesa también para ti. Isaías capítulo 43, versículo 2, se cumplió delante de los ojos del rey de Nabucodonosor. Cuando pases por aguas profundas, dice el Señor, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Óyeme bien, porque esto es para alguien que me está viendo o me está escuchando en este momento. El Señor me dice que te diga lo siguiente: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Lo ha dicho el Señor Dios Todopoderoso. Quiero que hoy cierres tus ojos conmigo y vamos a orar. Amado Señor Jesucristo, yo te doy muchísimas gracias, mi buen Dios santo. Gracias, Dios. Yo solo transmití lo que tú me dijiste que dijera, y yo sé ciertamente, mi buen Dios, que tú lo puedes hacer todo. No nos puedes liberar como liberaste a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Hoy nos diste tu palabra. Ciertamente, aunque pasemos por aguas profundas, no nos vamos a ahogar. Y es que esta es la palabra de Dios para tu vida. Tal vez alguien sienta que está pasando por aguas profundas. Sientes que te estás ahogando. La Biblia dice, y Dios te dice que te diga ciertamente hoy, que no te vas a ahogar. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Si alguien está pasando por dificultades financieras o por dificultades de salud, Dios me dice que te diga, no te vas a ahogar en el nombre de Jesús. El día de hoy recibe también tu sanidad. Recibe en el nombre de Jesús la respuesta a tus oraciones. Recuerda caminar en la base de la palabra de Dios. La Biblia sigue diciendo, cuando pases por el fuego de la opresión, tal vez alguien se ha sentido oprimido por la sociedad, oprimido por las dudas, oprimido, pues la Biblia dice, no te quemarás y las llamas no te consumirán. En el nombre de Jesús, nada de esto te va a destruir. Nada de esto te va a destruir. En el nombre del Señor Jesucristo. Tú eres una hija, un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si tienes fe en el Hijo de Dios, Dios ciertamente va a preservar tu vida. Dios va a guardarte. Dios tiene un propósito para ti y tu familia. Si has atravesado un mal momento, si algún pariente de pronto se ha ido, no te preocupes. Dios ya lo tenía calculado. Él ya sabía. Pero no obstante que esto no te debilite en la fe, tú eres un hijo o una hija de Dios, empieza a ejercitar tu fe. Dios está contigo y las llamas no te van a consumir. Gracias, Dios. Amén y amén. Mi querida hermana, recuerda
que ciertamente te amamos y Dios también te ama. Y si de pronto no has recibido a Jesucristo, hoy es el día para recibirlo. Así que recibe conmigo al Señor Jesucristo con esta sencilla oración. Nos la basamos esta oración en Romanos capítulo 10. Lo acabamos de leer. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres acá en tu corazón, tú serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con tu boca tú lo confiesas para salvación. Así que el día de hoy quiero que confieses conmigo lo siguiente. Confiesa: Señor Jesucristo. Eso, di: Señor Jesucristo, el día de hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Creo que has muerto y has resucitado por mí, Señor. Así que ven, mi buen Dios, a morar en mi vida. Transforma mi manera de ser y mi manera de hablar. Te lo pido hoy, Señor Jesucristo, ya que tu palabra lo dice. Yo lo creo. Gracias, Dios. Amén y amén. Si hiciste esta oración, ahora eres un hijo o una hija de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lo único que tienes que hacer es empezar a caminar con Dios. Empieza a leer la Biblia. Empieza a orar y también ve y te congregues. Cuando se abran las iglesias, aunque nuestra iglesia también ya está abierta, puedes ir a la iglesia para que Dios te ministre. Pues recuerda que Dios te ama, nosotros te amamos y Jesús le da sentido a tu vida. Bendición.